lo dijo en la primera hora. Muy bien, son las 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias a nuestra querida audiencia. Como siempre, Dios les pague por seguirnos, por escucharnos, por amplificar nuestra señal informativa, tanto a nivel de la señal de radio, cuanto también por nuestras plataformas digitales. Tengo reportes, Roberto Carlos, para justamente dar cuenta a nuestro equipo técnico. Obviamente estamos en esta etapa de estabilización de la señal. Me dicen, por ejemplo, que en Esmeraldas y en Manabí, que la señal ya se había comenzado a emitir ayer en nuestras frecuencias, se ha vuelto a perder nuestra señal de radio. Bueno, estamos tratando de estabilizar justamente este tema, pero le agradezco a Byron Quiñones que está conectado con nosotros y que nos hace este reporte desde la querida provincia Verde, donde tenemos audiencia y nuestra frecuencia es 91.1 FM estéreo. Gracias, Byron. Llevamos igualmente a revisar, estamos en ese proceso de estabilización de la señal informativa, de la señal que emitimos desde la capital de la República para el resto del país. Igualmente nos había llegado un mensaje que la frecuencia 104.5 en Manabí, ayer en la tarde volvió, pero ayer en la mañana volvió, pero en la tarde hubo otras complicaciones. Así que vamos a revisar, esto es poco a poco, ¿no? Estamos en ese proceso, tratando justamente de solucionar los inconvenientes que se nos han presentado a nivel técnico, que han salido de nuestras manos, pero nuestra gente está trabajando, procurando justamente trabajar para solucionar justamente las dificultades generadas con la puesta al aire de la programación de la gran señal nacional. Muy bien, a ver, antes de empezar, le quiero enviar un saludo a una querida oyente, ¿no? Me han dicho que es oyente asidua de este espacio, gracias por aquello. A doña Mary Pinto, le envío un abrazo a la distancia, un abrazo fraterno por esos saludos, esa generosidad, esa apertura tan grande que tiene para con quienes hacemos este espacio. Muchas gracias por su gentileza, por escucharnos, por estar en sintonía de nuestro espacio, que es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Dios le pague por aquello. Gracias por la generosa sintonía, estimada Mary. ¿Qué nos dicen por acá? Bueno, aquí estamos. Bueno, ya. Listos para empezar con nuestra tertulia del día de hoy, nuestro comentario del día de hoy. Tertulia junto a ustedes, querida audiencia. Ayer se ha dispuesto, y quiero empezar por el tema sanitario. Qué pena que de alguna manera quienes no estuvimos de acuerdo con la medida anunciada en abril pasado, y específicamente hablamos del 28 de abril, cuando se eliminó la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados. Lo de los espacios abiertos es lógico, no hay problema. Usted está en el parque haciendo ejercicio, usted tiene que andar sin mascarilla, pues. Si hay espacios lo suficientemente abiertos y garantiza el distanciamiento social, tiene que estar sin mascarilla, pues. No hay problema. El tema es en espacios cerrados. Cuando el Ejecutivo, el presidente de la República, el gobierno, anunció el 28 de abril la eliminación de la prohibición del uso de la mascarilla en espacios cerrados, créanme, hubimos quienes nos sorprendimos. Yo daba por descontado que el Ejecutivo iba a eliminar la prohibición o la obligatoriedad. Iba a eliminar la obligatoriedad para el uso de la mascarilla en espacios abiertos, que me parecía lo lógico dado el avance del plan de vacunación. Pero lo de los espacios cerrados realmente me sorprendió. Creo que fue una medida totalmente inoportuna. Lo dijimos en abril, pasado mayo, junio, julio. 3 meses. Y las cifras del COVID se han incrementado. No solamente por esto, porque no se puede decir que esta es la única razón por la cual se han incrementado las cifras de los contagios del COVID-19. Pero este tipo de mensajes, y voy a insistir en aquello que he venido diciendo a lo largo de estos 2 años de pandemia. Y no se trata de que tengamos a alguien que nos vigile permanentemente, porque se supone que cada uno también es responsable de las cosas que uno haga, de las decisiones que tome. Pero si el mensaje generado por la autoridad es un mensaje errático, incompleto, equivocado, va a generar una sensación, en este caso de relajamiento, que es lo que ha pasado en el Ecuador. Y en el Ecuador, a partir del 28 de abril, justamente invocando el éxito del plan de vacunación, el éxito de la primera fase del plan de vacunación, porque creo que ahora hay que decirlo así.
Ya no hay que hablar del éxito del plan de la vacunación. Hay que hablar del éxito de la primera fase del plan de vacunación. Y se quedaron allí. Cumplieron la meta de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Cumplieron esa meta. En algunos casos, primeras y segundas dosis. ¿Y qué pasó con las terceras y cuartas dosis? O sea, las dosis adicionales de refuerzo. Porque el tema es que hoy mismo los vacunatorios están vacíos. Yo me vacuné, quiero contarles, el día viernes. Me vacuné. Y me habré demorado 5 minutos en la vacunación. No solamente por la gentileza, por la generosidad de las personas que estaban allí, que tuvieron la bondad de atenderme, sino porque no había personas que requerían la vacunación, no había gente. Delante mío había una persona. Ayer el colega Fermín Vaca de la revista Plan B publicó algo que igualmente refleja, creo yo, con absoluta certeza esto que está pasando aquí en nuestro país. ¿Dónde está el tuit de Fermín? Fermín publicaba ayer en la mañana: visto hace pocos minutos en un centro de salud de Quito, la carpa para vacunarse vacía. La carpa para triaje de COVID con 25 personas. Si esto no entendemos, como digo, aquí no se trata de echarle la culpa a cualquiera. Establezcamos las responsabilidades. Perdónenme, pero la responsabilidad primigenia es del Estado. Discúlpenme. Es la responsabilidad primigenia. Que nosotros somos corresponsables de nuestra propia situación de salud, sin duda alguna. Pero partamos de la responsabilidad primigenia del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué? Partamos de esa responsabilidad primigenia. ¿Por qué? Porque desde el Estado tienen que emitirse mensajes lo suficientemente adecuados, contundentes, certeros, sobre la situación sanitaria que no ha pasado. Aquí en el Ecuador estamos viva la fiesta, no pasa nada. Y si bien es cierto, estamos en el camino, o estábamos en el camino de recuperar la normalidad, ya habíamos recuperado la normalidad. Esa recuperación de la normalidad tenía que ir acompañada, por ejemplo, de mantener el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados. Y 2, impulsar un agresivo plan de vacunación de las dosis de refuerzo. Porque hoy mismo el plan de vacunación tiene unos porcentajes muy bajos para las terceras y cuartas dosis, o sea, los 2 refuerzos adicionales. ¿Cuántas personas en el Ecuador tenemos o nos hemos administrado las 4 dosis? Las estadísticas no mienten y están allí. ¿Cómo se ha dado en este momento, en este contexto? ¿Cómo se está dando, por ejemplo, el acceso a las pruebas de COVID-19? Porque aquí también hay una cosa que hay que decirlo, pues. Recién están analizando las autoridades del Estado ecuatoriano la posibilidad de permitir la libre venta en las farmacias, como debió haber correspondido siempre, como ocurre en otros países, de las pruebas rápidas para la detección del COVID-19. A mí hace poco una querida amiga tuvo la gentileza de obsequiarme un par de cajas de pruebas de COVID-19 que me trajo desde Europa, que son de venta libre. Una caja, vienen con el hisopo, vienen con un recipiente donde está el líquido este, que entiendo es el reactivo, y claro, tiene no sé cómo se llama esta cosita, ¿no? Donde le pones la gota ahí y obviamente estableces si estás o no contagiado, más o menos como una prueba de embarazo. Esta tabletita, ¿no? Como una prueba de embarazo. ¿Sabes cómo se llama eso, no? ¿Ah? Bueno, esas son las pruebas rápidas de COVID, con hisopo. Con hisopo. Venta en las farmacias en Europa o en Estados Unidos. Aquí vea, nos complicamos la vida, pero tremendamente. Me imagino que si es que hacen eso afectarán algún sector, ¿no? Porque aquí, lamentablemente en el Ecuador, siempre que se toman decisiones, hay que ver que no afecten a determinados sectores. ¿Ah?
Pero recién están analizando a ver si liberan la posibilidad de acceder a este tipo de pruebas. Acuérdense ustedes que se demoró el gobierno de Moreno un año. Luego de que los laboratorios se deben haber enriquecido, se demoró un año para regular el precio de las pruebas de COVID-19 y aún así el precio sigue siendo alto. Lo habían regulado a $45. Por suerte hay laboratorios que han bajado la prueba, pues. Yo me hice una PCR hace un mes y pico. Me costó $35. Pero no todo el mundo, digamos, no es que tenemos recursos para hacernos permanentemente una prueba de COVID en un laboratorio, una prueba PCR. Aquí, por ejemplo, me dice, gracias, doctora. Doctora linda, qué gusto. Las pruebas de antígenos te cobran $28 cuando afuera las compras en $3.50. Vea, este es el kit. Vea. Gracias, doctora. Las pruebas de antígenos te cobran $28 en los laboratorios, cuando afuera las compras en $3.50. No liberar la compra le favorece grandemente otra vez a los laboratorios. Y gracias por la explicación. El uno es el gotero y el otro es la almohadilla. Por eso digo, no sé cómo se llama esa cosita en donde se pone las gotitas ya con el reactivo y ahí se determina si uno está contagiado o no. Esto es más o menos como la prueba de embarazo. Se llama gotero y almohadilla. Tiene la bondad de explicarme un especialista. Aprenda, Berkis, aprenda. Gotero y almohadilla. Usted tenía que saber eso ya. Gotero y almohadilla. Ah, gracias, contertulio. Acá lincharon a la prefectura, me dice, cuando se atrevió a hacer pruebas PCR a $4. También hay que decirlo, ¿no? Así fue. ¿Qué nos dice por acá? Gracias, doctor Pablo, muy amable por este mensaje. Sigue el negocio de la salud. En un hospital privado de Quito, la PCR vale $68 y se demoran 48 horas. $150 te dan en 2 horas. Pasa, por ejemplo, en el aeropuerto. Ah, en el aeropuerto pasa. Si uno quiere que le den rápido, tiene que pagar un billete adicional. Si no, toca esperar. Toca esperar si se llega o si se tiene algún tipo de síntoma y uno quiere descartar. Ah, qué buena participación de nuestra audiencia. Qué barbaridad. Pero digo, ahí está el negocio, pues. ¿Por qué no liberan las pruebas de COVID rápidas? Las pruebas rápidas de COVID. Emulen lo que hacen en otras sociedades, sobre todo en este momento. No se demoren, hagan importaciones masivas, que las farmacias hagan importaciones masivas con la autorización correspondiente de las pruebas rápidas de COVID-19. Facilítennos la vida a los ciudadanos. Aquí, lamentablemente, en el Ecuador nunca se hizo pruebas masivas contra el COVID-19, nunca. Y por eso permanentemente en 2 años de pandemia hemos tenido un subregistro. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa infografía? Hasta ahora se difunde la famosa infografía por parte del Ministerio de Salud Pública. Yo creo que esa infografía ya nadie le para bola. Vean, yo ni siquiera, me llegan los archivos todos los días, pero yo ni la abro. La voy a abrir en este momento. A ver qué me dice. A los tiempos voy a abrir infografía. Vean. Actualizado ayer, la última infografía del Ministerio de Salud. En el Ecuador tenemos, según esta infografía, 958.075 casos confirmados. Un aumento de 2.078 diario y de 2.492 aumento global, dice esto. Lo que dice la infografía del Ministerio de Salud. Aumento diario 2.078, o sea, 2.078 casos más con relación al día anterior, según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. 2.078 casos más respecto del día anterior. Casos probables, 245.536. 106 aumento diario. Los hombres seguimos siendo los que más nos contagiamos, con el 51,26%, las mujeres con el 48,74%. Sobre los fallecidos en el año 2022, 1.148.
hay un fallecido, un aumento de un caso diario de fallecidos. 304 probables, dice. No sé si a estas alturas se puede seguir hablando de fallecidos probables. Esto se usaba mucho en el inicio de la pandemia, cuando se acuerdan, pasó la crisis en Guayaquil sobre todo, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Camas de hospitalización, ocupación del 20% en hospitalización, 50% en cuidados intermedios, 10% en UCI. Por lo menos esto significa que no está saturado el sistema hospitalario. Por lo menos esto. En cuanto al Ministerio de Salud, estos porcentajes que acabo de decir. IES, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, hospitalización 48%, cuidados intermedios 25%, UCI 54%. Ahí está heavy. En el caso del IES, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y en la red privada, 28% de hospitalización, 20% cuidados intermedios, 17% UCI. Esto es con corte al 25 de julio. Esto informa el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Es la fuente justamente de estos datos. En cuanto a las provincias, ¿cómo estamos en Pichincha? 361.307 casos confirmados. Pichincha lidera, pero de largo, lidera la estadística oficial. Que como yo siempre digo, la estadística oficial no es la estadística real. La estadística oficial nos da una panorámica, pero está claro que hay un subregistro porque nunca aquí se masificaron las pruebas de COVID-19. Nunca. Aquí no se logró hacer lo que se hizo en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las pruebas son gratuitas en estas cadenas de farmacias. Gratuitas. Usted saca el turno en una cadena de estas farmacias grandes que hay en Estados Unidos y con el turno va, le entregan la prueba, usted mismo se mete el hisopo hasta el cerebelo en un lado y en el otro lado, que es la cosa más horrible que hay, o de las cosas más horribles que hay. ¿Ya? Y luego hace todo el proceso y deja en un ánfora. Y el resultado le llega entre 24 y 48 horas. Ahora, claro, si en Estados Unidos usted quiere una prueba, un resultado muchísimo más rápido, tiene que ir a la red privada y ahí sí le cuesta un billete. ¿Ya? En Guayas, 148.260. ¿Cómo está Manabí? ¿Dónde está Manabí? 61.450. Tungurahua, 30.175. Esa es una cifra compleja, la de Tungurahua, la de mi provincia, tomando en cuenta su tamaño, una cifra compleja. El Oro, 51.880 casos confirmados. Azuay, 48.458. Santo Domingo de los Áchilas, 17.861. Son las provincias en donde con mayor fuerza se ha detectado. Vean, a los tiempos que abro esta infografía, créanme, yo ya dejé de pararle bola a esta infografía porque no me la creo. Y no es una crítica a los amigos del Ministerio de Salud Pública, pero en realidad, si hay un subregistro es muy complejo. Esto solamente sirve como una referencia, ¿no? Gracias, Huguito. Aquí me escriben del aeropuerto. Me dice, gente que sabe. Lo más vergonzoso es el formulario de salud que te hacen llenar para ingresar al país. Es un papel que te preguntan los países donde has estado, si tienes síntomas. ¿Dónde te vas a aislar a tu llegar? Y el número telefónico 171, que no sé si sirve actualmente, me dice. El papel es del tamaño A4 y cuando llegas al aeropuerto de Quito en Migración y la aduana, te dicen que ese papel es para uso personal y que no hay que entregar a nadie. En serio. Me dice una persona del aeropuerto. O sea, uno le hacen llenar. En serio. Me dice, es una burla y una vergüenza. Es el mismo formulario que hicieron en el gobierno anterior, no lo han actualizado. Es más, una pérdida de tiempo llenar ese papel. Nadie te recibe ese papel en el aeropuerto y no está actualizado. Es realmente una vergüenza. Esto me lo dice una persona que trabaja en el aeropuerto. No es invento de quien les habla, me lo acaba de decir una persona que trabaja en el aeropuerto. ¿Qué me dicen por acá? Acá, por ejemplo, me dice una... Gracias, Mónica, le envío un abrazo.
una distinguida dama que necesita hacerse atender en un hospital y dice, por lo visto no es oportuno mi ingreso para una intervención de riesgo que tengo y estoy esperando una derivación a una clínica, justamente por la situación sanitaria. Juan Pablo Ruiz me dice, uno de los principales elementos que frena la venta de las pruebas de COVID-19 es que el Ministerio de Salud Pública perdería la estadística de casos confirmados y sospechosos. Pero yo pregunto, sinceramente, ¿ustedes creen que esta estadística hoy alguien lo tome en cuenta? O sea, tal vez soy yo el equivocado. Yo no voy a hablar de modo alguno ni me voy a tomar el nombre de todos. Pero creo que ya ni siquiera en los medios se ve esta estadística. Ya en los medios no se la ve. Esta estadística la usamos sobre todo el primer año de la pandemia y nos servía para graficar la situación de la pandemia. En este momento la estadística se desnaturalizó totalmente, pero es un buen dato el que me da Juan Pablo, que el Ministerio de Salud perdería la estadística. Pero en este momento esa estadística, está claro, no necesariamente refleja la realidad de lo que estamos viviendo. Acá me dice mi buen amigo Julio Sari, le envío un abrazo. Lo mismo pasa con los medicamentos de insumos para controlar la diabetes. Un negocio redondo. Me dicen acá. Dentro de la interacción que tenemos ahora mismo. ¿Ya? Dentro de la interacción. ¿Qué es lo que yo pienso? A esta hora, el gobierno tiene que iniciar una agresiva campaña de vacunación sobre las dosis restantes, cuyo nivel de vacunación es absolutamente bajo. En este momento, por favor, que el vicepresidente de la República, así como ayer se sentó en la mesa del COE Nacional, el vicepresidente de la República, porque es su atribución, son sus competencias asignadas por el presidente de la República desde el primer día de gobierno, el 24 de mayo del año anterior. El vicepresidente hoy se tiene que apersonar, como lo hizo al inicio, y luego se perdió el vicepresidente. El vicepresidente desapareció después de los 100 días. No volvió a aparecer el vicepresidente. Bueno, hoy es la oportunidad de que el doctor Alfredo Borrero reaparezca y lidere una cruzada sanitaria en el Ecuador para vacunar masivamente las dosis que faltan, así como lo hicieron en los primeros meses del actual gobierno. Y que se sumen las otras instituciones y por el amor de Dios dejen el sesgo. Yo creo que ya es hora de dejar el sesgo. Porque al final a la gente no le interesa si el municipio, si la prefectura, si el Ministerio de Salud, si el IES, no le interesa es resultados. Dejen la bronca política de lado y es el momento de generar una cruzada como Estado, no solamente como gobierno. Sí, liderada por el vicepresidente de la República, liderada por el segundo mandatario, pero donde puedan participar municipalidades y prefecturas a nivel nacional de manera masiva, rápida, contundente, para administrar las 2 dosis que faltan. Hay que aumentar esas cifras, esa estadística, no queda de otra. Y perdónenme, para los detractores de las vacunas, yo sí defiendo las vacunas, yo sí creo que las vacunas sirven, yo sí creo que las vacunas salvan vidas. Las vacunas no es que le garantizan que no se va a contagiar. La vacuna lo que hace es minimizar. Depende también, obviamente, de su condición física, de su condición médica, pero en condiciones normales le ayudan a minimizar el efecto. A mí me dio hace algunas semanas. Mes y medio será, ¿no? Sí, claro. Hace mes y medio me dio. Y fue medio día de malestar. Algo de dolor de garganta. Un miércoles me acuerdo que me sentí mal. Di positivo un viernes y un martes ya di negativo. Fue como una gripecita, ni siquiera fue un trancazo. Yo conozco otras personas, gente muy cercana a mí, que en cambio les ha cogido fuerte, pero la vacuna les ha ayudado. Les ha ayudado de alguna manera. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Acá, por ejemplo, gracias Santiago, le envío un abrazo a Santiago Carrera. Me dice la Universidad Nacional de Chimborazo, la UNACH, estamos en teletrabajo toda esta semana por el alto índice de contagios. Los estudiantes se han relajado y andaban sin mascarilla y se molestaban cuando se les exigía su uso. Ahora estamos como estamos. Vean, amigos, desen una vuelta por los alrededores de la Universidad Central del Ecuador.
Todos esos locales de cervezas donde ahí se puede bailar, karaokes, no sé qué hay, alrededor de la Universidad Central del Ecuador. Desen una vuelta sobre la calle Ulloa. Desen una vuelta y van a ver que el COVID se pasea, pero saludando a todo el mundo. También depende de nosotros. Pero yo quiero insistir, si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, el Estado tiene que emitir mensajes contundentes. Que por supuesto, hay un tema también que hay que pensar, que es la parte económica, la reactivación, todo lo que ustedes quieran. Pero siempre pensé que la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares abiertos, en lugares cerrados, era un error. Era un error. Vean, yo ando con esto, hasta ahora, con esto, y con el alcohol de arriba abajo. Y aún así me contagié hace poco. Vamos a tratar de ponernos serios como sociedad, nosotros los ciudadanos, y pedirle al gobierno, insistir, sugerir que el gobierno tiene que liderar una cruzada para fomentar una vacunación masiva en el Ecuador de las dosis de refuerzo. Acá también Susana me dice algo que es real, y esto se soluciona con información. Hay mucho miedo de la gente, por ejemplo, sobre los efectos secundarios de ciertas vacunas. Hay un temor sobre eso. La única forma de enfrentar esos temores es con información. Es la única manera. Pero de verdad, tomemos en serio lo que estamos viviendo como sociedad ahora mismo con el tema sanitario. Hoy se está disponiendo otra vez volver al teletrabajo, reducir los aforos, manejar porcentajes, como en su momento justamente se había establecido por parte del Ministerio de Salud Pública. Y una vez más, vicepresidente Borrero, no desaparezca. No desaparezca. Aparezca y lidere. Lidere, vicepresidente Borrero. Lidere. Este es el momento de que usted encabece, como médico, encabece justamente esta cruzada para masificar la vacunación. Bueno, 7:03 en la mañana. Se me quedaron un par de temitas ahí que mañana los voy a comentar. ¿Saben de qué vamos a hablar mañana? Les espero mañana igual en el comentario. Mañana vamos a hablar sobre este remedo de democracia interna que tenemos en las organizaciones políticas. ¿Qué les parece? Y estas fanescas que ya se están armando, pero unas fanescas increíbles. Como dice Jacobo García, a uno le duele el estómago. Y no porque haya comido harta fanesca, porque no estamos en Semana Santa, sino por estas mezcolanzas políticas que mañana las vamos a conversar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.